Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes del cuarto año de secundaria? Espero que de alguna otra manera les sirva todo lo que vamos a hacer el día de hoy correspondiente al tema de ángulos, semana número 3. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos acerca de un ángulo, primero tenemos que tener en cuenta algunas definiciones y algunas propiedades. Eh, Todo ángulo siempre va a estar formado por la unión de dos rayos. Como pueden observar aquí, nosotros tenemos dos rayos, el rayo OA, ¿ya? Este rayito OA, y el rayo OC. Pero la abertura entre estos dos rayos, tenemos aquí un ángulo formado que vendría a ser alfa. Obviamente que va a tener acá ciertos elementos, como por ejemplo el punto O, que nosotros le llamaríamos vértice. ¿Ya? Ese es el vértice, el punto de encuentro entre esos dos rayos. Ahora, en cuanto a la notación, hay varias formas de poder denotarlo. Por ejemplo, como pueden notar aquí, lo vamos a subrayar. Aquí dice el ángulo A o B, ¿ya? Pero también puedo denotarlo de esta forma, el ángulo A o B. Bueno, en este caso, para nuestro gráfico tendría que ser A o C, ¿no? Pero para no estar ahí en detalles, lo vamos a corregir aquí, ¿ya? Aquí que sea B. Ahora sí, ya. Tendríamos el ángulo A o B, que vendría a ser alfa, o también aquí la medida del ángulo A o B, que también vendría a ser alfa, ¿ya? Ahí el simbolito. Eso falta, ¿ven? La medida del ángulo A o B, alfa, cualquiera de los dos. En función a ello, ya nosotros entonces estamos observando que tranquilamente un ángulo está representado por dos rayos. Sigamos. También aparece la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es aquel rayo que divide, biseca al ángulo. Entonces, cuando divide o biseca, en otras palabras, parte al ángulo y lo está dividiendo entre dos ángulos de igual medida, como puedes observar teta teta. Esos dos angulitos son iguales, debido a que este rayo, ¿ya? Es una bisectriz. Luego tenemos la clasificación y en la clasificación nosotros vamos a tener lo siguiente. El ángulo convexo, donde la medida en esta ocasión tendría que ser un ángulo pero mayor que 0 grados, pero menor que 180. Pero ¿quiénes son esos ángulos convexos? Obviamente que tenemos aquí el ángulo agudo. Un ángulo agudo se caracteriza por tener una medida menor que 90, pero mayor que 0 grados. Su abertura tiene que ser menos de 90, ¿ya? Pero mayor que 0. Profesor, ¿puede existir un ángulo negativo? No, en geometría jamás. No existen ángulos negativos, ¿ya? Luego también, como pueden notar, tenemos ahí el ángulo recto. Y para el ángulo recto, lo único que vamos a tener en cuenta es la perpendicularidad entre dos rayos. Estos dos rayos, ¿ya? Están formando 90 grados. Puede colocar un cajoncito. Entonces, también pertenece a la clasificación de los ángulos convexos. Luego tenemos el ángulo obtuso. El obtuso se caracteriza por ser más abierto. Como puedes darte cuenta, este ángulo, al ser un poco más abierto que 90 grados, ¿ve? Mira la abertura, es mayor que 90, pero menor que 180. ¿Ya? Eso también hay que tener en cuenta. Profesor, ¿para qué me sirve conocer esto de que mayor que 90, menor que 180? Eso me sirve para poder calcular máximos y mínimos en cuanto a la aplicación en los problemas, ¿ya? Cuando te piden el mayor o el menor valor entero que puede tomar un ángulo. Bien, sigamos. Luego también tenemos por aquí
En esta ocasión, de acuerdo a lo que ustedes pueden observar en el libro, ¿ya? Tenemos acá al ángulo llano. Todo ángulo llano se caracteriza por medir 180 grados. Entonces, cuando nosotros vemos un ángulo en línea recta, ya automáticamente 180. Puede estar en cualquier posición, puede estar también en esta posición, automáticamente también mide 180 grados. ¿Ya? Esta abertura, ¿no? 180 grados. Bien, sigamos. Luego también tenemos aquí el ángulo no convexo, o también llamado cóncavo. ¿Ya? Un no convexo cóncavo se caracteriza por tener un ángulo mayor que 180, pero menor que 360 grados. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta cuando ya ingresamos al tema de polígonos. Ahí vamos a hablar de convexo y no convexo. Sigamos. Luego también tenemos aquí los ángulos alrededor de un punto. Esto mayormente se da en un plano. El plano puede ser una hoja, una carpeta, la pantalla, ¿no? De tu laptop, tu tablet, de tu celular, de tu iPhone. Entonces, esa pantalla plana, tú siempre has visto algo plano ahí. Entonces, al observar que de este punto, ahorita lo marcamos, de este punto, están saliendo rayos, ¿eh? 3 rayos. Y al salir esos 3 rayos se han formado 3 ángulos, alfa, beta, teta. Acá no interesa sentido horario, antihorario, eso no sirve aquí. Eso solo se puede ver en trigonometría. En geometría, no. Tú puedes sumar como tú deseas y siempre la suma de una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados. ¿Ya? Toda una vuelta. Alfa más beta más teta, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí, según la posición de sus lados, tenemos a los ángulos adyacentes. Profesor, ¿qué es eso de adyacentes? Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común. Por ejemplo, ¿ve? El ángulo AOB y BOC tienen un lado en común. ¿Quién es ese lado en común? El lado en común viene a ser el OB. Ese es el lado común. Entonces, en otras palabras, los ángulos adyacentes también son llamados ángulos contiguos, juntos, ¿ya? Que solo les separa un rayo, que tienen en común para ambos. Luego también tenemos los ángulos consecutivos. Estos consecutivos son los ángulos que van uno a continuación de otro. Por ejemplo, como puedes notar aquí en el gráfico, ahí está. Tenemos los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD, DOE. Son ángulos consecutivos y también llamados adyacentes. ¿Ya? Y últimamente tenemos acá el ángulo opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen igual medida y por lo tanto eso tú lo has visto ya ahí en tu libro, incluso lo puedes mirar acerca de lo que estoy mencionando. Bien chicos, eso ha sido una teoría sumamente resumida. Ahora sí vamos a pasar a la parte más seria que viene a ser la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Ahora sí, atento. Y si por A o B hubiese alguna duda, por favor no te olvides que después podemos aclarar cualquier tipo de duda. ¿Ya? Voy a resolver paso a paso. Si algunos, obviamente yo sé que dominan muy bien a la perfección este capítulo, tranquilamente pueden avanzar todo lo que puedan y solo observar los ejercicios que quizás no pudieron desarrollar. Yo voy a resolver los números impares y ustedes van a completar todos los pares. ¿Dónde? Ahí en su libro, ¿ya? Porque tenemos el espacio más que suficiente. Bien, empezamos entonces. Dice la pregunta 1. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC
y COD. Muy bien, vamos a graficar entonces y vamos a colocar ahí los angulitos que están mencionando. Tenemos el ángulo AOB y también tenemos el ángulo BOC. Muy bien, ahí tenemos los ángulos. Luego me dice que todo mide el ángulo AOC 74 grados. Perfecto, entonces todo este angulito, ¿ya?, mide 74 grados. La pregunta es, determine la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOB. Me está hablando de este ángulo, su bisectriz, y del ángulo BOC, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo formado por dichas bisectrices? Bueno, en esta ocasión me está pidiendo aquí calcular este angulito, ¿ya? Vamos a borrar aquí un poquito, ahora ya. Este ángulo de aquí. ¿Cuánto? ¿Ya? Yo le voy a poner X. Pero como dijo bisectriz, quiere decir que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Tú le puedes poner, por ejemplo, alfa, alfa, ya que son ángulos de igual medida. Como también este rayo de color azul es la bisectriz para BOC, puedes ponerle teta, y acá también le colocas teta, ¿ven? Ya está. Todo, la suma de los ángulos alfa más teta, te debe dar ¿cuánto? 74. Y ya estoy seguro que ahí en tu casita mentalmente estarás dando ya la respuesta. Ya. Bueno, yo lo voy a escribir, ¿ya? 2 alfa más 2 teta tiene que ser igual a 74. Sacándole mitad a todos, obviamente, te va a quedar que el valor de alfa más teta, ¿cuánto es? Sácale la mitad del 74, la respuesta vendría a ser ¿cuánto? 37. Muy bien. Eso sería el resultado, ¿ya? A dicha pregunta. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué, profesor? Porque si observas el gráfico, ahí tienes bien claro que alfa más teta representa el valor de X. Es por eso que la respuesta sale 37. ¿Sí? Sigamos. A ver, pregunta número 3. La pregunta número 3 habla de lo siguiente. El suplemento, y habla de un complemento. Ahora sí. Cuando te habla de suplemento y complemento, hay que tener mucho cuidado. Suplemento tiene que ver con la suma que es 180 grados. ¿Ya? Suplemento con 180 y complemento con 90 grados. Es algo resumido para que tengas en cuenta, todavía no lo voy a plantear, ¿ya? Cuando a ti te dice así, suplemento de un ángulo, suplemento de teta, por ejemplo, eso viene a ser 180 menos dicho ángulo, o sea, menos teta. Ese es suplemento del ángulo. Y cuando te habla de complemento de un ángulo, tiene que ser igual a 90 menos el ángulo que te está mencionando. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo te diga, a ver, complemento de 70. Ya de hecho en tu casita tú me estás dando la respuesta. ¿Cuánto? 20. ¿Ya? Porque es 90 menos 70, 20. Otro, a ver, suplemento de 100. Vamos. ¿Cuánto? 80, claro, yo sé que tú lo has dicho. 80. Yo te escucho. Otro, a ver, mira, te tranqueo con esto. Complemento de 90. Habla. ¿Cuánto? 0. Muy bien. ¿Eh? Mira, mira, con esta pregunta sí, te agarro. Suplemento de 200. ¿Cuánto crees que salga? 20 menos 20. ¿Cuánto creen?
Esto no existe. En la geometría esto no existe. ¿Por qué? Porque obviamente ya hemos dicho que no existen ángulos negativos. Acá saldría menos 20. Y obviamente que eso no existe en la geometría. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Pero estoy seguro que seguro tú estarás dando una respuesta contundente. Bien, como ya has visto los ejemplitos, vamos a resolver ahora sí el ejercicio. Dice acá, la suma del suplemento con el complemento de cierto ángulo, por ejemplo, puede ser el suplemento de teta más el complemento de teta, esa es la suma, bien claro dice acá, ¿ves? La suma del suplemento con el complemento, ahí lo tienes, es igual, aquí está, ¿ves? Es igual al cuádruple, cuádruple que es 4 veces, ¿ya? Ese es cuádruple del complemento del mismo ángulo, allá 4 veces el complemento del ángulo teta que estamos mencionando. ¿Sí? Y como tú ya has visto la teoría, velozmente, tú ya has visto cómo se debe resolver, entonces diremos acá lo siguiente, ¿no? El suplemento de teta se debe colocar que 180 menos teta. Muy bien. Luego tenemos acá el complemento de teta, que se debe poner 90 más o 90 menos. Ah, muy bien. 90 menos teta, ¿ven? Bien. Siempre se resta. Debe ser igual a 4 veces paréntesis. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Complemento de teta, 90 menos teta. Perfecto. Como tú eres un estudiante del colegio de ingeniería y obviamente pues tú tienes otro nivel, esto lo vamos a resolver ya casi mentalmente, ¿ya? Así es que por favor necesito de tu ayuda y concentración, ¿ah? A ver, 4 por 90, porque tú sabes que acá es distributiva, sería 360. 180 más 90, 270. Pásalo a restar. 360 que tienes acá, menos 270. Vamos, ¿cuánto es? 90. Muy bien. ¿Ya? Restar. Sigo. 4 por menos teta, menos 4 teta. Si pasamos al otro miembro, sería 4 teta positivo. Menos teta es menos 2 teta. Yo tenía 4 teta. Le quito 2 teta, me estaría quedando entonces 2 teta. ¿Ven? Y aquí, obviamente, que el valor de teta, ¿cuánto sale? 45. Muy bien. ¿Qué te pide el problema? Yo te dije en varias oportunidades, lee. Hallar dicho ángulo. Ah, entonces la respuesta a la pregunta vendría a ser 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos. Esta es la primera parte del video. Vamos a continuar con otro video. Por favor, siempre tratando de comprender cada una de las resoluciones que estoy dando a conocer. Nos vemos.